Bueno, hablando de ingredientes de la rosca, ¿no? Los que están más caros o más baratos y el precio que se traslada luego a ese producto, tenemos nuestra columna de economía para hablar justamente de la inflación. La inflación va a estar muy presente, ingresos también, en fin, una canasta que va más allá de estas cuestiones ocasionales, todo con Germán de Agosto. Germán, ¿cómo te va? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien. Sí, vamos a profundizar un poquito sobre las medidas que fueron presentadas justamente recién a partir del sector Ciudadanos del Partido de Colorado, que justamente tienen como objetivo, o por lo menos en la exposición de motivos, es atemperar la situación de la población más vulnerable, que es la que está sufriendo los efectos desproporcionados de este empuje inflacionario. Entonces, una forma de ver este fenómeno, lo hemos analizado desde distintos ángulos, pero siempre podemos encontrar un ángulo distinto, tiene que ver con lo que vemos ahora en la primera placa. ¿Se acuerdan que dijimos que básicamente cuando miramos el ingreso de los hogares y el gasto en particular de los hogares, encontramos diferencias significativas entre lo que supone el gasto de consumo de una familia del 10% de la población más pobre y el 10% de la población con mayores ingresos, ¿sí? Básicamente esto es lo que se trasladaría cuando nosotros le ponemos la evolución de los precios. De alguna manera podemos pensar que esto es una canasta que recoge de forma más fiel la situación que atraviesan cada uno de estos dos extremos de la distribución del ingreso. Claramente la inflación que afecta al 10% de menores ingresos, podría ser la inflación de los pobres, como la bautizó Fernando Esponda, está un poco más alta que la inflación normal y eso justamente es lo esperable dado que los alimentos, por ejemplo, vienen aumentando a un ritmo de 13% anual. Entonces, la diferencia del 1% te da ahí esa comparación. Hay una diferencia de un punto entre las dos inflaciones que justamente cubren los dos extremos de lo que es la distribución del ingreso. La inflación general es lo que se ve apenitas sombreado en gris. ¿Sí? Esto es básicamente para ilustrar justamente cuál es la motivación que está detrás, según el comunicado, de las medidas propuestas hoy por el sector del Partido Colorado. Entonces, cuando vamos a las medidas, que es lo que ahora vemos en la segunda placa, tenemos que la novedad en relación a lo que hemos visto desplegado hasta ahora es que también apuntan al costado de los ingresos. Hasta ahora habíamos visto medidas de contención al aumento de los precios. Y en este caso, este paquete de medidas incorpora de alguna manera también, ¿sí?, medidas sobre la contención de los precios, en particular otro acuerdo de precios que se trasladaría durante 60 días y la rebaja para el IVA de una canasta más significativa de productos y durante más tiempo. O sea que hasta ahí tenemos como variantes de cosas que ya hemos visto. En el lado de los ingresos es donde viene justamente la innovación a partir de estas medidas que coinciden también con las medidas que había propuesto justamente el Frente Amplio. Tienen que ver con fortalecer las transferencias que se hacen a la población más vulnerable a través justamente de la tarjeta Uruguay Social, a través de las prestaciones del BPS, del Plan Equidad. Eso, según lo que está propuesto, sería por lo menos un 20% de aumento que justamente recoja cómo han ido evolucionando los precios en los últimos meses. También está la canasta de emergencia a través de tu app, que se propone que se dupliquen sus montos. Y lo que es más relevante es, bueno, un ajuste de los salarios. Y eso, brevemente, si nosotros pensamos en lo que viene siendo la última ronda de negociación colectiva, tenemos que para el sector público se dio un aumento del 7% en enero de este año, que básicamente estaba compuesto de 5,8% de lo que era la inflación estimada oficialmente y 1,2% de un componente de recuperación. ¿Sí? O sea que por ese lado lo que tenemos es el sector público que evidentemente, dado la trayectoria de la inflación, va a perder poder adquisitivo durante el 2022. Y en el caso del sector privado lo que tenemos es que algunos de los convenios que se establecieron en la novena ronda, el 30% más o menos, tiene correctivos a mitad de este año, o sea que podrían ir a justamente a recoger lo perdido, que no se recupera lo perdido, pero sí se vuelve al nivel que teníamos antes. Pero el 70% del resto de los convenios van a ajustar recién en junio del 2023. Y es en ese marco que justamente una de las propuestas apunta a reconsiderar los aumentos vinculados a lo acordado en el marco de la última negociación colectiva. En particular, lo que dejamos de lado por ahora es los sectores que están más afectados por la pandemia, que son los que tuvieron otro acuerdo puente con un único ajuste nominal de 3% al comienzo de este año, y esos son los sectores que van a negociar también ahora a mitad de año. O sea que por ese lado tenemos algunas innovaciones en relación a las medidas que teníamos hasta ahora, porque justamente no solamente apuntan a contener los precios, sino también apuntan a
apuntalar los ingresos. ¿Y eso tendría un impacto en los sectores más vulnerables si se tomaran estas medidas? Bueno, justamente hay por ejemplo, en lo que tiene que ver con el IVA, se propone también usar medios de pago justamente para recoger el problema que hemos discutido en la columna pasada, de que no necesariamente estas medidas se terminan trasladando al precio que paga el consumidor. Entonces, la recomendación que hace el sector a partir de esta medida es justamente incorporar a través de medios de pago que faciliten, ¿sí?, que eso efectivamente llegue a los bolsillos de la gente, además de evitar la evasión y además de darle un seguimiento para ver si efectivamente son o no son efectivas estas medidas. Y por último, si analizamos la última placa, lo que vemos es justamente una comparativa en lo que teníamos hasta la semana pasada, que básicamente era las reducciones promovidas por el Poder Ejecutivo, que habíamos dicho que no eran nada significativas, que involucraban apenas un 3,6% de la canasta de consumo, y ahora estas medidas que justamente se aprobaron en una minuta que se va a enviar al Poder Ejecutivo, porque es el Poder Ejecutivo el que tiene iniciativa para justamente llevar adelante este tipo de planteos, y duplica más o menos el peso que teníamos, y además no solamente duplica el peso en la canasta, sino que además se está propuesta por 90 días, o sea que se triplica el periodo por el cual estaría en vigencia esta medida, prorrogable además a 3 meses adicionales. O sea que por ese lado tenemos dos tipos de innovación, uno en el alcance de la medida y el otro en el tiempo en el que está previsto, ¿sí?